Vamos a estar analizando un poco la política de nuestro país, las distintas situaciones que se van dando en el marco también, lógico, de este contexto de pandemia. Estamos en contacto con Esteban Ackerman, a quien saludamos, politólogo, economista. ¿Cómo te va, Esteban? Muchas gracias por atendernos. Ahí, allí no lo escuchamos. A ver si tenemos la posibilidad de poder escucharlo, Esteban. Sí, hola. Ahí, me había olvidado de ahí te escuchamos cosas que perfecto. suceden Decíamos, Buenos días, decía, gracias por comunicarse. No, por favor. Bueno, el primer punto tiene que ver con esta situación política de consenso, de acuerdo, de postergar las elecciones. Sí, me parece que es una medida en la que todos estuvieron de acuerdo porque es bastante razonable en el contexto actual, en el contexto sanitario actual, postergar todo aquello que sea postergable. También las elecciones, la renovación de autoridades es el 10 de diciembre, con lo cual se pasaron las PASO para septiembre y las generales para noviembre, con lo cual da tiempo perfectamente para que se haga el escrutinio definitivo, aparte del provisorio que se hace el domingo en la noche, el definitivo que determina cómo van a repartirse las bancas los diferentes partidos, y eso va a permitir llegar con una cantidad de gente vacunada superior, porque hay un mes más de vacunación y eso nos va a permitir evitar contagios y la consecuente cantidad de muertes que tiene cada uno de los contagios. Vos sé que es una medida razonable y pudieron ponerse de acuerdo. Sí, y parece que sería algo normal, ni siquiera debería ser noticia esta situación, ¿no? En un país normal. Pero en la Argentina se discute absolutamente todo. Cuando vos decías es una medida razonable, bueno, mucho se tuvo que discutir, incluso allí estaba en juego, por una cuestión política también, de suspender las PASO y no postergarla. Digo, esto también entró en debate en donde la oposición, o en este caso Juntos por el Cambio, varios de sus referentes, como festejaron la confirmación de las PASO más allá del tiempo prorrogado, ¿no? Sí, es curioso porque muchos que decían que las PASO no servían para nada, después hicieron de las PASO una cuestión absolutamente central de la democracia, pero más allá de ese aspecto, de esas contradicciones, me parece que si la legislación dice que tiene que haber primarias, tendrá que haber primarias, pero acomodar las fechas en este contexto a lo que sea mejor en términos sanitarios es lo más razonable. Y sí, muchas veces muchas cuestiones que en otros lugares se resuelven de forma más simple y con la simple idea de generar una mejor condición sanitaria, acá lleva discusiones que muchos pensamos que no deberían, deberían estar en manos de los técnicos que conocen de este tema específico, en este caso la cuestión sanitaria. Y políticamente, digo, para el gobierno, que se estire algunos días, que se postergue algunos días, parece ser, más allá de la pandemia, ¿no? Pero ya analizándolo en situaciones políticas, parece ser beneficioso, teniendo en cuenta que está en una caída de imagen, en una situación de economía, con una inflación, sube de alimentos muy complicada. Digo, tiene más días como para poder enderezar y acomodarlo. Sí, yo creo que un mes no cambia mucho esa situación. Efectivamente, la situación de la suba de los alimentos es muy preocupante. Creo que efectivamente el gobierno está preocupado por esta situación, se reconoce en las áreas que tienen que tratar este tema, se reconoce que el problema existe y que es un problema grave porque golpea a los sectores de menores ingresos. Esos son los sectores que cuando suben los alimentos más golpeados se ven. Y efectivamente, digamos, no creo que haya un beneficio en un mes más, un mes menos. También se lo criticaba porque decía, de esa forma el gobierno trata de llegar con la mayor cantidad de vacunados a las elecciones. Y sí, porque en las elecciones mucha gente se va a cruzar con gente con la que no convive, porque es propio del proceso electoral, propio del proceso de votación.
Y yo me imagino que todo el mundo quiere que lleguemos con la mayor cantidad de vacunados. Ojalá llegáramos, no, más allá de lo que uno piensa del gobierno, ¿quién estaría en contra con que lleguemos con la mayor cantidad de vacunados a las elecciones? Me parece sería el mejor panorama. Más razonable. Efectivamente, la economía es un problema, la inflación es un problema grave y especialmente la inflación en alimentos es un problema Esteban, central. ¿Y por qué se ataca con las recetas que no han dado resultados? Digo, los últimos anuncios son recetas conocidas, las de los planes, los de acuerdo de precios, pero no han dado resultados en otras instancias, en otros contextos. ¿Por qué ahora? Han dado resultados parciales en algunos casos, me parece. El programa de precios cuidados que se implementó en la última etapa del gobierno de Cristina Kirchner, el macrismo en plena campaña dijo que no iba a servir para nada, pero después, durante todo su mandato, con modificaciones sustanciales a la letra chica del programa, con esas modificaciones, pero aún así lo sostuvo. Y me parece que lo de los acuerdos de precios son, la inflación es un problema que puede tener múltiples causas. En general, tiene múltiples causas. Atacar algunas de las causas puede empezar a ayudar a puede empezar a ayudar en alguna de las soluciones. El punto acá es cuál es el diagnóstico de por qué tenemos la inflación que tenemos actualmente y a partir de eso aplicar la política. Yo creo que el contexto actual inflacionario, si bien es menor que lo que heredó este gobierno, se viene reduciendo de forma muy poco sustantiva. El primer año de gobierno creo que se redujo más de lo que se va a reducir este año respecto del 2019, estoy hablando. Yo creo que este año va a estar por encima del año pasado. Igual esas son suposiciones, hay que esperar a ver que estamos recién en mayo, pero efectivamente yo creo que lo que hay detrás de la inflación que estamos sufriendo actualmente es una disputa por el reparto de la renta argentina, por el reparto del producto argentino. ¿Cómo se reparte la torta? Bueno, los trabajadores tenemos paritaria una vez por año, podemos tener cláusula gatillo. Los empresarios y particularmente los de las ramas concentradas, principalmente de alimentos, que es un tema central, pero todos los productos que utilizamos todos los días, que muchos de ellos producen de forma muy concentrada, ellos tienen paritaria todos los días cuando fijan el precio, de los productos. Por ejemplo, el pan envasado en Argentina, el pan que compramos en el supermercado, el 80% lo explica una sola empresa. Bueno, ese es un tema también que da para charlarlo, Esteban, porque se ha dado, ¿no?, un marco en que esa situación se pueda llevar a cabo hoy por hoy. Digo, en tiempos anteriores se ha montado un escenario en donde hoy por hoy se está dando esta situación y da para mucho para hablar porque es mucho más allá de esta coyuntura. Seguramente que lo vamos a hacer. Muchas gracias por el contacto, Esteban. No, gracias a ustedes. Hasta luego, un fuerte abrazo. Hasta luego.